Un saludo muy especial a mis compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación. Mi nombre es Javier Alberto González Quintero. Hoy les voy a hablar sobre la política educativa en la era globalizada. Esta presentación es realizada a la doctora Cintia Guzmán Ramírez. Y entonces pues vamos a hablar precisamente en la introducción sobre los diferentes temas que hacen parte de la política y su relación con la educación y la globalización. Entre estos obviamente tenemos la definición de la política, algunos propósitos que tiene la política, sus objetivos. También vamos a hablar sobre algunos tipos de política que surgen. También vamos a hablar sobre lo que es la política educativa y los procesos. Y también lo que es los diferentes debates que ha suscitado todo lo relacionado con la formulación o la definición de las políticas. Entonces primero empiezo por hablar sobre qué es la política. Entonces la política generalmente se expresa como un patrón de decisiones dentro de un contexto. Entonces esas decisiones son tomadas generalmente por actores políticos en nombre de ciertas instituciones estatales, desde unas posiciones que ellos tienen de autoridad. Cabe mencionar que es a través de la política que los gobiernos procuran reformar los sistemas educativos, y dentro del contexto de los sistemas de enseñanza, la política también es medida por las prácticas dependiendo los rectores de los centros educativos, al igual que por modos en los que profesores también interpretan esa política y la traducen en la práctica que ellos realizan en las aulas. Algunas políticas se crean como respuesta a las problemáticas que se perciben en ámbitos como también es la educación. También tenemos los propósitos de la política, donde estas suelen ser diseñadas para dirigir acciones y conductas y para guiar a instituciones y a profesionales hacia una determinada dirección. Algunas políticas tienen el propósito de ser sancionadas y su fracaso para aplicarlas pueden llevar a todo tipo de penalidades, mientras que otras son forjadas para crear un consenso acerca de ciertas ideas. Otro propósito que tienen las políticas es el de asegurar la consistencia en la aplicación de algunas normas y valores autorizados en diversos grupos y comunidades, porque son elaboradas para formar consenso y puede también que tengan un propósito que puede ser el propósito de la educación. Dentro de los tipos de política encontramos las que son las políticas simbólicas, que a menudo son respuestas políticas a las presiones que ejerce la sociedad o algún grupo o alguna organización. Por lo general conllevan poco o ningún compromiso para su aplicación y normalmente no cuentan con recursos sustanciales, porque como son simbólicas pues no hay una asignación presupuestal para ellas. Una política también es la material, que está enmarcada generalmente está comprometida con su implementación. Esta respalda los recursos, está respaldada con recursos financieros y a veces utiliza mecanismos que son efectivos para poder realizar evaluación y que permita ver el cumplimiento si realmente esa política surgió efecto o no. También está el incrementalismo, el cual reconoce que las políticas están siempre elaboradas o desarrolladas a partir de políticas previas, o sea que vienen de antes. De esta manera el desarrollo y el cambio político se contemplan con pequeños pasos progresivos y dan lugar a pasos mucho más grandes. O se descartan políticas que han precedido la aparición de otras nuevas. Están las políticas racionales, que están también muy importantes, que son marcadamente preceptivas, lo que quiere decir que se dirigen a los políticos dentro del Estado y son metódicas en cuanto a los pasos necesarios para su desarrollo. Esto implica numerosas fases diferenciadas y bastante lineales a lo largo de la evolución que estas tienen, formulando textos y dentro de su propia aplicación. También tenemos las políticas distributivas, simplemente se encargan más que todo de distribuir recursos, tanto humanos como otros recursos físicos, mientras que las políticas redistributivas buscan intervenir contra las desventajas o a través de una discriminación positiva generalmente, aunque no siempre en relación a los fondos. También están por último las políticas redistributivas, en donde la educación generalmente es bastante común en la sociedad, este tipo de políticas redistributivas y democráticas durante varios tiempos. También tenemos la política, ahora hablando sobre la política pública y la autoridad estatal, en donde se habla prácticamente de que como tal la política pública está, digámoslo así, en la punta del iceberg de donde está ya soportada, o lo que no se alcanza a ver de estas son que esta tiene en cuenta lo que es los valores, el Estado, la nación, la autoridad y la globalización. Entonces una política pública decimos que es una acción que emplea la autoridad gubernamental para asignar recursos para respaldar un valor privilegiado. Entonces estas políticas son normativas, claro está, y su legitimidad deriva de una autoridad, ya sea un gobierno, una corporación, una institución, una organización. Estas políticas públicas están enmarcadas dentro del Estado-nación, quien por tradición tiene esta autoridad sobre ellas. Estas políticas públicas en la educación por tradición generalmente están originadas dentro de un gobierno nacional o subnacional, y sus agencias se han diseñado para ofrecer recursos en educación de la manera más eficiente y más eficaz posible, y en ocasiones buscando la manera que sea equitativa. La política educativa, en relación con otros dominios de la política pública, es fundamental para toda la nación y el proceso de gobernanza. También la política educativa está en pleno proceso de globalización y por lo tanto requiere de nuevos enfoques que permitan hacer frente a esta globalización que está presentando. También tenemos lo que son los cambios en los procesos de la política educativa. Entonces estos procesos se refieren a la cronología de una cuestión que entra a formar parte de la agenda política y la construcción de un texto político, su aplicación y en ocasiones su evaluación. Entonces, en el contexto de la formación de políticas educativas esta cambia prácticamente, involucra una compleja adaptación de lo local, lo regional, lo nacional y lo global. También un nuevo contexto para la elaboración de la política educativa en cuanto a la situación espacial de su racionalidad, expresada a menudo en la actualidad en términos de complejidad global y en los imperativos globales. También hay que mencionar que la política educativa está vinculada a la construcción de la comunidad imaginada de la nación y a los asuntos de diferentes identidades nacionales. La política educativa está vinculada a actividades estatales y al miedo incrementado a las diferencias, lo cual ha originado políticas estatales que se llaman de era del terrorismo. En la actualidad, en el contexto de la globalización, la educación se considera como la mejor política económica necesaria para garantizar la competitividad de la economía nacional
y aquí la educación se considera el productor de capital humano requerido para esta globalización. Además, tenemos en cuenta que estas políticas tienen en cuenta los diferentes indicadores educativos, como son los que formula la OCDE y otras organizaciones, como puede ser la de los de la Unión Europea y demás. También tenemos, por otro lado, lo que son los debates sobre la globalización, que han constituido el concepto mismo, reconstruido como tal el concepto mismo de lo social. Han transformado las instituciones económicas, políticas y culturales, e incluso la manera de pensar, sobre todo sobre nosotros mismos en nuestro futuro. Entonces, tenemos, por ejemplo, los globalistas que sostienen y consideran la globalización como un proceso histórico, significativo y real que ha alterado fundamentalmente todos los aspectos de nuestras vidas, al reducir los límites de tiempo y el espacio de los patrones de la interacción social. Los globalistas sostienen que la globalización crea la posibilidad de nuevos modos de organización social transnacional. Los escépticos niegan esta opinión que hacen los globalistas y contemplan la globalización como una construcción social básicamente ideológica que ha limitado el valor explicativo, mientras que los entusiastas globales afirman que la globalización implica la reconfiguración importante de los principios organizacionales de la vida social y del orden mundial. Entonces, también tenemos, por último, los transformacionalistas, que prácticamente una mezcla entre una de estas otras dos corrientes, y manifiestan que la globalización ha producido patrones de afianzamiento y duraderos en la interconectividad mundial, la expansión de relaciones y garantías sociales en todas las regiones y espacios nacionales, y como consecuencia que todas las comunidades se han involucrado en sistemas y redes de interacción mundial. Finalmente, pues, como conclusión, puedo hablar que la política educativa actual se ha visto generalmente influenciada por los diferentes cambios que implica esta globalización, obviamente cambios en relación a lo que tenemos que hablar con las tecnologías de la información y la comunicación, que prácticamente han permitido que entidades o organizaciones ya de carácter multinacional puedan influir precisamente en este tipo de las políticas que se realizan en cada país. Entonces, eso por una partecita. Por otra, obviamente, pues al formular las políticas lo que se busca es que los gobiernos logren reformar los diferentes sistemas educativos con el fin de que estos sean más competitivos y que busquen de pronto también satisfacer las necesidades de este mundo globalizado. Estas son mis referencias y muchas gracias.